Entonces, este primer video va a tratar sobre la sobrecarga, ¿sí? A partir de la medición de la corriente en los motores eléctricos. Entonces, aquí vemos que podemos tener conectada a la entrada del autómata programable, en este caso a la entrada número 2, ¿sí? Podemos tener conectado un detector de corriente. Uno de los elementos importantes que hay que tener en cuenta en este caso es cómo realizar esa labor de detectar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, hay varias estrategias, ¿sí? En ese caso, una de ellas es, segundo, una de las estrategias es utilizar sensores de corriente de este tipo que van conectados a módulos Manchester, ¿sí? De manera que, que la distancia a la que puede estar el motor sea grande, ¿sí? Estos módulos tienen la característica, los que vemos aquí, el módulo que tenemos acá, este módulo tiene la característica de que la corriente del motor pasa a través de este contacto. Esto es un contacto de 0.1 miliohmio, lo que permite leer grandes corrientes y trabaja por el principio de efecto Hall. Entonces da una medición proporcional a la corriente, porque lo que ocurre en ese tramo, ¿sí? de conductor es que esa corriente genera un campo, ¿sí? Como en todo el cable, pero ese campo es perfectamente leíble por el, perdón, yo admito aquí a alguien. Sí. Entonces, decíamos que esa corriente es perfectamente, ese campo es perfectamente leído por el sensor de efecto Hall, el cual entrega una información, ¿sí? Y esta información llega a un módulo de comunicación Manchester, y ese módulo puede llevar esta información hacia cualquiera de las entradas del autómata y nosotros perfectamente elegir ese tipo de entrada para ese módulo. Entonces, ahí vemos el primer caso, ¿sí? de medición. Nosotros también podríamos medir esa corriente mediante sensores de este tipo, ¿sí? Que son sensores que también, estos sensores entregan voltaje. O sea, si en este caso particular, si el sensor por el cable pasan 50 amperios, él te entrega 1 voltio, ¿sí? Ellos son sensores de corriente a voltaje. Y también hay de 200 amperios a 1 voltio. Entonces, generalmente son sensores que traducen a 1 voltio. Y de la misma manera se conectan a sensores Manchester para enviar la señal por una entrada del autómata. También podemos tener transformadores de corriente normales de 0 a 5 amperios que también pasan por el módulo Manchester. Otras formas ya serían utilizar módulos que miden corriente y envían la información por Modbus, o utilizar medidores multifuncionales o analizadores de red. Hay unos medidores chinos de buena precisión y estables, que son a $50 en Amazon, y permiten por Modbus enviar la información. Esa estrategia de medir usando módulos Modbus la vamos a revisar la próxima sesión, que es cuando vamos a revisar cómo se establecen, cómo se configuran las comunicaciones para ese caso. Entonces, en este caso particular de los módulos, de esos módulos Manchester, de esos módulos de corriente, entonces decíamos que tenemos el módulo que mide la corriente que viene para el motor. Puede ser por una de las fases. Ya si queremos una medición trifásica, corresponde a lo que
habíamos hablado, o sea, entre dos de las fases, por una de las fases medimos la corriente, ¿sí? Y esta corriente pasa al módulo que convierte a Manchester, y ese módulo me entrega por cualquiera de las entradas de la MP, cualquiera de las entradas del autómata programable, entramos la información de la corriente, ¿sí? La idea es que estos módulos ya vienen calibrados, por lo tanto, la información que va a llegar llega en unidades de ingeniería, o sea, en este caso llega en amperios, más particularmente en centésimas de amperios, con una precisión de 0.01 amperios, o sea, llega en estas unidades, o sea, en centésimas de amperios, básicamente. Y cómo trabajaríamos en el programa esa medición, ¿sí? Entonces nosotros, al tener, para poder que, vamos a amplificar, para poder llevar por una entrada con esa información, nosotros debemos configurar esa entrada. Aquí le puse clic, debemos pulsarle clic derecho, ¿sí? O sea, clic derecho. Y aquí donde dice editar propiedades, sale el cuadro donde se escoge el tipo de entrada y escogemos el tipo Manchester. Entonces ahí escogemos el tipo, entrada tipo Manchester. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Ya todo lo que corresponde a estos umbrales y estas configuraciones no juegan, sino que directamente juega desde el punto de vista de análisis digital, pero no juega para otras cosas. Entonces, aquí escogeríamos Manchester, le decimos aplicar, aceptar, y ya con eso tenemos la entrada configurada. Entonces ya en esta entrada lo que vamos a ver son centésimas de amperio. Entonces, quedó mal, Carlos. ¿qué quedó mal? Perdón. Quedó universal, no quedó no Manchester, sino universal. Dejemos la universal, por favor, sí. Qué pena. Dejemos la universal, sí. Que en este momento no voy a utilizar Manchester, sino tengo otro tipo de entrada. Entonces, decíamos que después de tener configurada la entrada, después de tener configurada la entrada, entonces por aquí nos van a llegar mediciones en centésimas de amperio. ¿Qué quiere decir? Que si llega un valor 100, estamos midiendo un amperio. Si llega un valor 200, estamos midiendo 2 amperios, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a mirar la forma en que vamos a seguir una sobrecarga. Entonces, la sobrecarga decimos que es un valor de corriente que se sostiene durante un tiempo. Entonces, para ello lo que debemos hacer es utilizar una función, ¿sí? Que nos detecte que la corriente se mantiene durante cierto tiempo, ¿sí? Y para ello entonces creamos una secuencia, ¿sí? Donde agregamos un estado. Esta secuencia va a ser la secuencia que nos va a generar esa alarma, y la alarma vamos a activarla hacia la salida 0. O sea, en la salida 0 vamos a colocar el valor de alarma. O sea, vamos a ponerle el nombre alarma. Y en este caso, la alarma puede ser acústica o lumínica, ¿sí? Entonces, tenemos un estado en el que estamos revisando que hay sobrecorriente, y en ese estado vamos a contar el tiempo, ¿sí? Entonces, para pasar a ese estado, nosotros decimos que hay una transición cuando la corriente, cuando la entrada 0, que la vamos a llamar la corriente, ¿sí?
¿sí? Entonces, cuando es entrada de corriente, sea mayor que un valor determinado, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese valor lo vamos a poner en uno de los ajustes. Entonces, esta variable ajuste 0 vamos a decir que es el set de corriente, ¿sí? Y vamos, ¿sí?, a decir que este es el set de corriente y le vamos a aceptar, y entonces ese set de corriente también lo conectamos, clic sobre este tornillito y llevamos el mouse hacia la tarea y ya le volvemos a dar clic. Entonces ya se conectó esa variable ajuste a la tarea. Luego, esta variable podemos configurarla para que tenga un valor de fábrica. ¿Qué quiere decir un valor de fábrica? Que cuando el programa, el autómata, sea recién programado, ¿sí?, él tenga ese valor, ¿sí? Y luego ya desde el SCADA del HMI o desde distintas fuentes podemos ajustar este valor, que es una variable tipo holding register, y puede ser ajustada desde los medios que accedan a las comunicaciones del autómata programable. Podría ser programada desde un SCADA remoto a través de Wi-Fi, programada desde un HMI local a través de Bluetooth, programada a través de un software, un SCADA en PC a través del USB. Entonces, al pulsar clic derecho sobre este set de corriente, entonces podemos editarle un valor inicial y aquí le estaríamos diciendo que digamos el set sea cuando tiene 10 amperios. En este caso, 10 amperios correspondería a 1000 centésimas. Entonces le damos a aceptar y tenemos ya esta variable con un valor inicial. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros programamos el autómata, este set es cargado en la memoria ROM del chip, pero no es cargado, o en la flash de programa, pero no es cargado en la flash de datos, por lo tanto, no entraría a operar directamente en el programa. Para que este dato que está en la memoria de programa pase a la flash de datos, entonces debemos venir a la depuración y aquí le decimos que cargue los ajustes. Entonces, al decirle cargar ajustes, estamos diciéndole todas estas variables que están aquí en ajustes, ¿sí?, coja sus valores de fábrica, y los valores de fábrica van a estar ¿dónde? Van a estar en la memoria de programa, después de haber programado el autómata con esta opción de programar. Entonces, se descarga este valor que tenga en la memoria de programa, se descarga la flash o se pasa a la flash y ya queda activa en el programa. Pero si en el vuelo aquí hiciéramos un cambio, ¿sí?, y editamos de nuevo este valor y lo queremos enviar automáticamente al autómata sin reprogramar el autómata y sin cambiar el parámetro de fábrica, entonces venimos a depuración y le decimos que envíe los ajustes, o sea, el valor que acabamos de poner ahí, que lo envíe. Entonces, mire, cargar es decirle que los datos que están de fábrica dentro de la memoria de programa sean cargados a la memoria de datos, o sea, a la flash de datos. Y en cambio la opción enviar, él está diciendo, mande directo a la flash de datos, ¿sí?, un dato que acabamos de cambiar en los ajustes sin necesidad de reprogramar el autómata y sin alterar los valores de fábrica. Entonces, esa sería una opción. Entonces, venimos aquí y continuamos. Entonces, decimos que cuando el valor de corriente sea mayor que el set de corriente, voy a ampliar acá un poquito, y entonces cuando el valor de corriente sea mayor que el set de corriente, aquí dice igual a true, si le damos clic sobre igual, nos va a mostrar solo este símbolo. Entonces primero debemos cambiar este true ¿por qué? Por el valor del set de corriente. Entonces aquí dice si la corriente es igual al set de corriente, y debe ser cuando sea mayor o igual, o mayor. Entonces venimos. Ahora sí, miren que como ya el valor no es true, no es un valor lógico, le damos clic sobre igual y ya él nos muestra otras alternativas dentro de la cual está mayor o igual. Y aquí preguntamos cuando la corriente sea mayor o igual al set de corriente, venimos a este estado de sobrecorriente. Podemos venir
hacer una transición de regreso hacia el estado de reposo, y esto sería cuando ocurra lo contrario, cuando sea menor. Entonces podemos copiar esta condición, ¿sí? Le doy clic derecho sobre esta condición, la copio y vengo a esta condición, le doy clic derecho, no clic izquierdo, ¿sí? Este es clic izquierdo, nos muestra esto, y cuando pulso clic derecho nos muestra es posibilidades de editar todo completo. Entonces pego la condición y aparece como mayor que, y debemos seleccionar, dándole clic sobre mayor o igual, la opción menor que. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Cuando sea menor que el set de corriente y cuando sea mayor o igual al set de corriente. Uno podría pensar, pero ahí va a estar, cuando esté ahí cerquita del set de corriente, la fluctuación de la corriente me puede estar pasando de este estado al otro, puede estar así pasando entre estos dos estados continuamente, muchas veces por segundo. Eso en este caso no es grave porque no se trata de que aquí estamos activando salidas del autómata, simplemente estamos verificando cambios de estado para hacer un conteo de tiempo en este. Entonces no importa que, digamos, no es necesario colocarle una banda muerta para evitar que esté cambiando entre estados a toda velocidad. No es necesario. Luego aquí ponemos el estado de alarma, agregamos un tercer estado, que sí es el estado de alarma. Estado de alarma. Lo pongo alarma para que para que el nombre no se confunda con el estado, con el nombre que tenemos de la variable, que es alarma. Y entonces, ¿cuándo ocurre este estado? Este estado ocurre, ¿sí? Cuando haya pasado, vamos a hacer una transición, cuando haya pasado un tiempo considerable, que aquí lo establecemos, digamos, si pasa 20 minutos en este caso, entonces tiempo de estado, ¿sí? Entonces podemos escoger 20 minutos. ¿Qué son 20 minutos? Son, son, son 120 segundos, o sea, 120.000 milisegundos, o sea que podemos escoger aquí ese tiempo, en este caso para pruebas, cojamos un tiempo mucho menor, si va a poner 20 segundos, 30 segundos. ¿Sí? Pero entonces podemos subir ese tiempo. Y entonces aquí le decimos que si el tiempo, ¿sí? Es igual ¿sí? Y también podemos luego establecer una estrategia para poner tiempos más largos. Entonces, cuando ocurre esto, aquí sí agregamos la maniobra que activa la alarma. Y la pregunta es hasta cuándo debería quedarse esa alarma, ¿sí? Esa alarma uno podría decir que desaparezca cuando la corriente baje, pero entonces no se estaría dando cuenta digamos, el supervisor o quien hace mantenimiento de ello. Una estrategia posible sea que exista una entrada de reconocimiento. Entonces podemos coger esta entrada 7 y llamarla reconocimiento, o sea, la entrada que nos permite que el operario o quien está haciendo seguimiento al sistema dé fe de que ya reconoció la alarma. Conectamos esto a la tarea, ¿sí? Entonces la tarea llega a la señal de reconocimiento, que es la entrada 7. Entonces, aquí podemos decir que cuando agrego una transición y cuando haya el reconocimiento, entonces en ese momento, cuando haya reconocimiento, entonces en ese momento la alarma desaparece. Entonces, cuando haya un nivel de sobrecorriente, sí, que esta sobrecorriente puede, lo que decíamos, puede estar un poco más baja que el térmico, ¿sí? Y hace da una señal de alarma, ¿sí? En la cual necesitamos que se atienda con un reconocimiento. Esa señal, si la vemos aquí, está todo el tiempo activada mientras estemos en este estado, o podríamos decir que queremos una señal pulsante, o sea, que digamos un segundo esté prendida y medio segundo esté apagada. Entonces, aquí en lugar de on auto podemos pegar una función de entrada que nos genera pulsos. Y aquí entonces le decimos que genere los pulsos esos pulsos son de un ancho de pulso del 50%. Aquí le decimos que lo genere decíamos que si es un segundo activado y un segundo prendido, entonces es cada
cada 2 segundos. Entonces aquí seleccionamos 2000 milisegundos, le damos a aceptar y ahí tenemos 2000. Entonces, al darle a aceptar, tengo una señal que me genera pulsos cada 2 segundos, o sea, un segundo sonando y un segundo sin sonar. Entonces ahí pusimos una señal que está destellando, o sea, si es destellando, si es lumínica, o sonando intermitente, si es una señal acústica. La pregunta es, ¿qué ventaja tendría esto adicionalmente en un proceso? El hecho es que si nos da la alarma antes de que se dispare el térmico, nos permite de pronto preparar el sistema para el paro que se viene, en el sentido de pronto ir terminando un lote para evitar que precisamente el corte sea cuando el lote está en cierta parte de la producción, si digamos que se están cortando trozos de algún material, y si el motor se para en la mitad, daña una parte del material. Entonces puede esto permitir ver que se termine el trozo actual antes de parar la máquina y no dañar material. Entonces, una de las posibilidades interesantes de previsualizar el momento en que se va a disparar, en que se va a apagar el motor, es terminar de sacar el lote o la pieza que se está trabajando en el momento y no montar la siguiente, porque con seguridad la máquina va a parar en medio de ese trabajo, y en algunos casos eso es indeseable porque nos puede dañar el sistema. En otros casos, inclusive ya cuando son casos de extrema situación, puede recurrirse a poner una ventilación adicional de afán en el motor para que baje la temperatura, con la finalidad de no parar un proceso que es delicado, que implica pérdidas. Por ejemplo, cuando hay calentamientos de gomas, y parar el proceso implica tener que dejarlas enfriar y volver a calentarlas. Entonces, todo ese tipo de situaciones y otras que no traemos a colación son importantes de tener en cuenta a la hora de generar estas alarmas. Entonces, viendo el contexto general, tenemos que conectamos un sensor de corriente, bien sea por entrada analógica, porque el sensor viene, digamos, en 420 miliamperios, o viene por Manchester. Entonces elegimos que la opción es Manchester, y esa entrada de corriente la llevamos a la tarea. También llevamos un set de corriente que está en estas variables de ajuste, y ese set decíamos que lo podemos dar un valor inicial que va a ser valor de fábrica, y que luego lo podemos recargar a la flash, o lo podemos enviar directo a la flash, ¿sí? sin tocar el valor de fábrica. Luego, el valor de fábrica siempre será el que se descargue desde cuando se programa el autómata. Luego programamos una señal de reconocimiento para darle fin a la alarma, y declaramos una variable de alarma en las salidas del PLC. Entonces hacemos la comparación de cuando la corriente es mayor o cuando es menor, y si pasa un tiempo con sobrecorriente, entonces venimos al estado en que se activa la alarma, que puede ser continua o puede ser pulsante. ¿Qué preguntas hay con respecto a esta aplicación de la medición de corriente para detección de sobrecarga, o comentario? Sí, Guillermo. Mira, entonces yo tendría varias preguntitas. La primera es, ¿un sensor Manchester o inteligente es lo mismo? ¿Es el mismo tipo de sensor? Sí, es el mismo. Ok. Bueno, y el set de corriente también, otra forma equivalente de hacerlo sería, por ejemplo, en un autómata que esté conectado, enviárselo yo con una trama de escritura, enviarle ese set. Así es que se hace, sí. Ah, ok. Sí, mandando un set de escritura, bien sea. Usted puede tener el autómata conectado por Modbus a un HMI,
y le manda desde el HMI ese set de sobrecorriente, o lo puede tener por MQTT a un celular remoto y desde allá le mandaron ese valor también. Depende de cómo lo hagan todo, pues conservando las respectivas seguridades para que ese valor no lo estén cambiando quienes no deban hacerlo. Ok, y la última pregunta es, si yo estoy midiendo esa corriente, entonces, si yo estuviera más bien investigando esa corriente de un analizador de redes, ¿por dónde entraría esa corriente? ¿Cómo sería esa pregunta? Se hace por Modbus y llegaría a esta variable que se llama COM0, COM1. Precisamente la próxima sesión, dentro de 8 días, vamos a mirar cómo coger esas dos variables, porque el analizador de red nos envía ese valor en enteros de 32 bits, pero las variables que llegan por Modbus son de 16, entonces hay que unirlas. Entonces, la próxima sesión vamos a mirar cómo unirlas o cómo trabajarlas desde flotante que hacia entero, porque algunos PLCs, algunos medidores multifuncionales o variadores de velocidad lo entregan como flotante y otros lo entregan como entero simple. El caso del Lovato, el Lovato lo entrega como un entero simple, o sea, se mide directamente. En el caso de los SISM chinos, se entregan en dos variables de 16, y en el caso de los PAC de Siemens se entregan como flotantes. Entonces, ya cómo tratarla sería lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Ok, muchas gracias. Con gusto. Javier. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Sí. La pregunta es, cuando tengo un motor en una máquina cualquiera, pues yo tengo esa alarma que me da visualmente en la baliza, ¿no? Por un color que ya determino allá. Pero podría existir un factor diferenciador que me ayude al grupo que hace mantenimiento, ya sea externo o interno, tener claro, digamos, que esa falla se averigua la causa lo que es posible, digamos, la sobrecarga, pérdida de aislamiento, un rodamiento que está fallando, una variación en la entrada de voltaje, digamos, del transformador, qué sé yo. Podría haber este AMP1 podía, a través de este tipo de sensores también, detectar para que el grupo de mantenimiento vaya como al punto que si tome la decisión correcta de hacer mantenimiento o dejar un tiempo, no sé. Entonces la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, Javier. Vea, la idea es esta. Nosotros podemos agregar otra tarea, ¿sí? O sea, es más, la lógica es esta. Para cada tipo de alarma que queremos ver, nosotros podemos entrar la variable corriente directamente a varias tareas y en ellas generar distintos tipos de reportes de acuerdo a lo que sucede. Por ejemplo, decir, esta tarea de arriba es una tarea de sobrecarga, ¿sí? Esta tarea es de sobrecarga, pero aquí en esta tarea podemos tener una tendencia de crecimiento. Entonces, esta tendencia de crecimiento me puede estar hablando. Si yo no tengo sobrecarga y tengo crecimiento, como lo que vimos la sesión pasada, entonces está, o sea, una tendencia creciente, y lo hacemos bajo el análisis que vimos la sesión pasada. Entonces, yo aquí tengo una situación en que a partir de la corriente estoy detectando crecimiento, tendencia positiva en el crecimiento de una variable, entonces puedo decir que eso es un daño mecánico. Y en cambio este me dice que es un daño eléctrico, ¿sí? Pero, o una sobrecarga, mientras, porque es un poco diferente el caso de una tendencia creciente a una sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga, ¿de qué estamos hablando? De que la corriente está por encima de la nominal durante un tiempo determinado. En cambio, la tendencia es que ya va creciendo de a poco. Entonces me va generando cada rutina una información distinta. Y puedo tener otra rutina, otra tarea, ¿sí? Que lo que hace es que a partir de la misma corriente, sí, miren qué interesante, a partir de la misma corriente, esta tarea me habla de cuántas horas lleva trabajando y me genera cuántas horas y me genera posiblemente una alarma, ¿sí? De interna, que la voy a generar interna hacia estas variables MEM. Entonces, esta tarea me puede estar generando una alarma de que ya el motor lleva tantas horas rodando y lo detecté a partir de la corriente. Y esas horas rodando me hablan de que
es hora de cambiar cierto repuesto. Entonces miren cómo usamos la corriente para un caso. Sobrecarga para una tendencia de crecimiento que dice que algo mecánico está empezando a fallar, y para una tendencia de conteo de horas que dice que hay que cambiar un repuesto. Entonces la pregunta es cómo diferenciar cuál es la causa, porque yo puedo poner en los tres casos, aquí de las tres tareas, ¿cierto? Miren, aquí digamos, pongo y yo pongo aquí una tarea adicional, voy a agregarla por este lado, que coge las tres causas y con las tres causas me va a manejar una baliza. Ahí esta no sería. Vamos a coger la de abajo, que es la que realmente es la alarma. Listo. Entonces, mire, las tres causas me van a generar salida hacia una baliza que me va a informar. Vamos a poner esta baliza. Me activan, digamos, una baliza aquí en la salida 7. Entonces, o otra alarma. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué ocurre? Entonces, el sistema llega y por la salida 7 maneja una baliza o una alarma acústica y le informa que hay un problema en la máquina. Entonces, ahí qué ocurre interesante, que llega el operario y acerca al equipo y cómo saber cuál es. Uno podría poner a que empiece a decir aquí, de acuerdo a la frecuencia, que eso es lo que vamos a analizar enseguida, cómo generar distintas situaciones, distintas formas de modular. Entonces, ahí en este caso, lo que hace es que debemos haber configurado en las comunicaciones para que el autómata tenga comunicación, en este caso, aquí en este menú, para que tenga comunicación Bluetooth. Entonces el operario se acerca con su teléfono móvil, se conecta por Bluetooth con el autómata y ahí ve en la aplicación, en la app de su teléfono móvil, ve que le muestre exactamente cuál de las variables es la que está. O sea, la aplicación que tenga en el teléfono móvil puede mirar las variables de acuerdo al estado de las variables. Enseguida les doy la de acuerdo al valor de las variables, la aplicación del celular le puede decir al operario qué problema tiene la máquina y eso ayudarle a disminuir mucho los tiempos de atención al problema. Si está en ese orden, Javier, la respuesta. Sí, Sí, gracias, profe. Me aclaró mucho, sobre todo con la parte del uso del teléfono móvil para ya ver, digamos, el ítem de esa variable que está presentada en la baliza. Exacto. Luis Fernando, y ya después Diego. Luis Fernando tiene una pregunta. Gracias, Carlos. Sí. Carlos, así como nos mostró un ejemplo fotográfico de los sensores de efecto Hall, ¿cuál sería el que podríamos buscar como módulo Manchester? Gracias. El sensor inteligente de corriente, pero entonces ya hay que aclarar para cuántos amperios. ¿Y no tienes algún modelito ahí o cómo lo busca uno? ¿Como sensor inteligente de corriente? Sí, se pide específicamente. Ah, bueno, Carlos, gracias. Sí. Bueno, con gusto. Diego. Sí, buenos días. Carlos, una pregunta, de pronto me estoy adelantando. El programa me permite hacer, o este módulo me permite hacer operaciones matemáticas estilo raíz cuadrada, pues no complejas así, Sí. grandes, pero puedo calcular una potencia, pues teniendo datos obviamente entrando los datos de voltaje, por ejemplo. Sí, o por ejemplo para convertir de flotante ¿sí? Entonces, la idea es venir a abrir una tarea textual, ¿sí? Y en la tarea textual, ¿sí? Voy a mostrar solamente cómo, ¿sí? Entonces, al abrirla voy a amplificar aquí. Entonces, aquí yo puedo ya escribir en código C, ¿cierto? Entonces, yo puedo escribir aquí, por ejemplo, que una variable, en este caso voy a escoger variables internas porque la tarea no la conecté a nada, entonces no me va a mostrar entradas. O conectémosla para poder mirarla cómo sería. Entonces la conecto, digamos, a una entrada por donde está llegando una información y le agrego una salida y la conecto a una variable de memoria, ¿sí? Entonces vamos a hacer que en la memoria haya una función, por ejemplo, trigonométrica o una función especial, entonces, o el valor absoluto. Entonces yo digo, aquí en la tarea escribo i punto,
entonces me muestra las variables. Yo digo, bueno, entonces la memoria 3 es igual a, ahí sí estoy digitando con el teclado porque esto es C como tal, te voy a decir a una función seno, ¿sí? ¿De qué? De la entrada, ¿sí? Voy a aquí, entonces le digo y punto, que es la entrada 5, ¿sí? Y esa entrada 5, entonces, digamos, la voy a convertir a un ángulo, entonces ella está, digamos, de 0 a 1000, entonces la multiplico por, ¿sí? Por pi y la divido entre 1000 y punto y coma. Entonces, mire, ahí estoy haciendo una operación y ya puedo hacer operaciones SQR, ya toca mirar la librería de C, ¿sí? O sea, esto es C, C++ para SP32, mirar en la librería de SP32 qué funciones trigonométricas nos admite, porque esto trabaja directo con el compilador de SP. Entonces, mire lo interesante. Aquí me hizo una función seno a partir de esta variable mem, ¿sí? Que eso es un tema que trabajaremos más adelante. Todas esas operaciones especiales y librerías especiales, cómo se trabajan desde esta librería, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que mirando ya en perspectiva todo, entonces miren lo interesante, que yo puedo coger mediante esta tarea en lenguaje C, puedo estar cogiendo un valor que viene generalmente no de las entradas, sino posiblemente de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, si quiero hacerla desde una variable de comunicaciones, conecto más bien desde allá, vemos que aquí cambió, ¿sí? Y me toca, aquí acabé de borrar el programa, ¿sí? Entonces, la idea fundamental está en que yo puedo hacer esa operación acá y sale en este otro lado para que sea utilizado en cualquiera de las tareas. Eso es un caso interesante y nos permite básicamente procesar funciones que normalmente no tiene la máquina de estados o que no tiene no tiene, digamos, las funciones que vienen con los distintos lenguajes que en este momento manejamos. Entonces, ¿sí está claro, Diego, cómo sería el caso? Sí, Carlos, solamente quería agregar, también tiene, digamos, para operadores lógicos, Sí, sí, sí. mayor, menor, cosas así. Sí, pero eso sí están directamente en las transiciones. Sí, yo Ok, aquí, perfecto. Listo. aquí tengo igual, mayor, menor, sí, esos están ahí, se pueden usar directamente acá. O también están en los distintos otros lenguajes, ¿sí? Ok. Listo, Carlos, muchas gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar la segunda parte. Voy a poner aquí el marcador de nuevo video. Ya cuando ponemos este es porque estamos marcando el inicio de un nuevo video. Entonces, vamos a mirar esta segunda parte, cómo tratar esas alarmas diferenciales. Y a ese caso, la pregunta de Javier nos adelantó un poquito y se trata de cuando tenemos múltiples factores. Entonces, por decir algo, aquí tenemos una función que nos hace una detección de sobrecorriente y esa detección de sobrecorriente no la vamos a llevar derecho a la alarma, la vamos a desconectar de aquí y la vamos a llevar a una de las variables de memoria, ¿sí? Entonces, lo conecto a esta. Entonces, tengo varias variables de memoria y voy a hablar de que la 3, es sobrecorriente, o sea, alarma por sobrecorriente. Vamos a amplificarlo para que se vea mejor, ¿sí? Y entonces, decíamos que esta tarea me calcula una alarma por sobrecorriente, que aquí está sobrecorriente. Esta 2 decíamos que nos va a calcular una alarma de tendencia. Entonces voy a llamar aquí una alarma por tendencia, alarma, voy a llamarla incremental, donde nos habla que se ha detectado con el algoritmo que hicimos la sesión pasada, se ha detectado que hubo
hay un crecimiento paulatino día a día o semana a semana de la corriente, lo que nos da pie a pensar que es posible que haya una pieza mecánica que se está averiando, que un rodamiento puede estar malo y si sigue así va a empezar a dañar la cuna del rodamiento, ¿sí? Entonces podemos tener otra que decíamos aquí, la MEM01 decimos que es un contador, ¿sí? Vamos a llamarlo aquí, un contador de orómetro, ¿sí? Y entonces, en este caso, la MEM2, que también sale aquí, decimos que es una alarma de reposición, digámosle de reposición, una alarma de reposición, o sea, una alarma para reponer algún repuesto, o llamémoslo alarma de mantenimiento. Entonces tengo alarma por incremental, alarma de reposición, pongámosle un guioncito a esta acá. Pues, si dejamos espacio, él automáticamente lo cambia por un guión, ¿sí? Entonces, tengo estos 3 tipos de alarmas, ¿sí? Estos 3 tipos de alarmas tienen de interesante. Ahora, uno podría decir, pero quisiera tener las alarmas juntas. Si quiero tener las alarmas juntas, puedo coger esta variable orómetro, le doy clic derecho y le digo que baje esa variable, ¿sí? Clic derecho y baja esa variable. Al bajarla, dejan estas 3. ¿Para qué necesito estas 3 juntas? Porque, por ejemplo, cuando consulte desde el SCADA o desde el HMI local por Bluetooth, consulto y veo las 3 variables. Entonces, la idea fundamental está en que aquí no lo haría, lo puedo hacer por esta vía o lo puedo hacer ya por otra vía que voy a mostrar. Entonces, aquí tengo una tarea que coge las 3 tipos de alarmas, que curiosamente aquí salieron de la misma corriente. Miren lo interesante que es medir la corriente del motor, que podemos sacar de la misma corriente varias alarmas, o sea, prácticamente podemos, inclusive alguien de ustedes puede construir prácticamente un módulo estándar de vigilancia de motores. ¿En qué sentido? Ese módulo tendría todos los distintos algoritmos a través de la corriente y de las diferentes variables del motor, generar muchos tipos de diferentes advertencias y tener unos ajustes que son los que determinan para cada tipo de motor o para cada motor en particular qué valores de ajuste le ponemos, de manera que estas alarmas se den para ese motor y entonces ustedes crearían una herramienta estándar que venderían por la industria como una herramienta de protección de motores. Entonces es interesante todo este tema porque da pie a crear un negocio puntual, ¿sí? Una unidad de negocio en particular. Entonces, aquí de todas las alarmas venimos a la salida que se llama alarma. Y ahí es donde, en este caso vamos a tener, digamos, una baliza y queremos que esa baliza tenga una información diferenciada. Entonces podemos ponerle que de acuerdo al tipo de alarma nos dé una información diferente. Ahora, nos va a hablar de una sola de ellas, ¿sí? De una sola de ellas y básicamente nos va, digamos, tenemos que establecer cuál es prioritaria sobre las otras. Por ejemplo, la de sobrecorriente puede ser prioritaria, luego la incremental y finalmente la de reposición. ¿En qué sentido? En que si hay una y no hay las otras, o mejor dicho, si salen las 3, muestra solo la de sobrecorriente. Si salen 2 de ellas, escoge la de mayor prioridad. Eso es lo que haríamos en este momento, para dar solo información a través de la salida. Ya, si queremos dar información que la persona vea más detalladamente el estado de todas las alarmas, entonces ahí sí sería por el Bluetooth a una aplicación que tenga en el teléfono móvil, ¿sí? Que sería la aplicación que uno cuando vende este producto le comparte al jefe de mantenimiento o a los que corresponda para que estén viendo de cuenta de que está el aviso. Entonces vamos a mirar esta tarea cómo la construiríamos. Entonces lo que hacemos es que establecemos cuál es las 3 tipos de alarma que tenemos. Entonces
creamos 3 estados, uno para cada tipo de alarma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en cada estado vamos a colocar una salida de pulsos diferentes. Y ese es uno de los casos. Vamos a crear, entonces, voy a por ahora mirar todo el panorama general. Entonces creamos un primer estado, ¿sí? Donde vamos a estar, digamos, las alarmas por sobrecorriente, así lo llamamos. Creamos un segundo estado, ¿sí? De alarmas por tendencia, y un tercer estado de alarma por horas. Entonces, es básicamente establecer, ¿sí? Establecer transiciones a cada uno de los estados, desde donde el estado de reposo, vamos a esta transición y pongámosla por aquí, sí. Y entonces aquí ponemos las condiciones. Entonces la condición aquí es que hay alarma por sobrecorriente, ¿sí? O aquí la condición es que hay alarma por tende incremental, y en este caso hay que hay alarma por reposición. Entonces, miren que aquí lo que va a ocurrir es que la primera alarma que ocurre es la que se queda destellando hasta que haya reposición. La idea es que cuando llegue la entrada de reposición, que aquí no la puse, entonces cableo la señal de reposición hacia acá, hacia el módulo de alarmas. Pero ocurre una cuestión importante, es una cuestión que es importante. Entonces aquí vemos que ya los cables están todos trocados. ¿Cómo saber cuál va a dónde? Una posibilidad es dándole clic derecho sobre la variable y diciéndole que resalte la conexión. Entonces él nos muestra, por ejemplo, la corriente que viene a estas 3 tareas, cambia el color, el reconocimiento. Le decimos que resalte la conexión y vemos que el reconocimiento viene a la alarma de sobrecorriente y viene a la tarea de unir las alarmas, llamémoslo tarea de alarmas o gestión de alarmas. Entonces, a la tarea de gestión de alarmas llegó ese reconocimiento. Podemos dejar el cableado así como está o podemos cambiar el tipo de cableado. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a herramientas, a opciones de aplicación, y aquí en la primera opción que dice modo de presentación de líneas, dice líneas, podemos escoger que nos presente buses y venimos y le damos a aceptar y vamos a ver, vemos que aparecen unos buses y podemos decir que aquí vienen las tareas de entrada, ¿sí? Las tareas de entrada vienen acá y acá vienen las tareas de salida, ¿sí? Entonces miren cómo ya se ve más organizado y sigue funcionando el concepto de, bueno, esta conexión de dónde viene o dónde está. Entonces mire, me muestra la corriente que viene a estas 3 tareas o esta sobrecorriente a dónde va. Resalto la conexión y me muestra que viene a esta variable de memoria 03 y también viene al módulo de gestión de alarmas. Entonces, continuamos con el módulo. Entonces, ya nosotros tenemos que se activan, pasa a los estados correspondientes y hay una señal de reconocimiento. Entonces, nosotros podemos poner transición desde este primer estado, desde este segundo y desde este tercer estado hacia el estado de reposo cuando se haya reconocimiento. Para no agregar tanta línea, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que podemos crear un origen. ¿Cómo se hace? En el punto en que queremos que inicie la transición sobre el fondo de la tarea, no dentro de los estados, le damos clic derecho y aquí dice agregar origen. Seleccionamos y llevamos el mouse hacia el estado hacia donde queremos que vaya esa transición. Aquí apareció por este lado, lo traigo para este punto. Y aquí, ¿qué ocurre? Aparece una transición que dice todos, o sea, desde todos los estados. Entonces le puedo decir, cuando le damos clic izquierdo acá y le decimos, cuando haya reconocimiento,
Entonces, cuando haya reconocimiento, no importa en cuál estado estaba de estos, se viene al estado de reposo. Entonces, esa es una forma muy interesante de descongestionar líneas en la secuencia. Entonces, cuando haya reconocimiento, deja de mostrar la alarma. Ahora vamos a mostrar las alarmas. Aquí agrego una maniobra, digamos que sobre corriente, me da una salida de alarma y lo vamos a poner con un pulso, ¿sí? Entonces aquí agregamos la entrada con el pulso, digamos, de cada dos segundos. O sea, me da 2 segundos, entonces, o no, este inclusive lo va a poner al contrario, más rápida que las demás porque es una alarma más urgente. Entonces, perfectamente puedo poner cada medio segundo, cada 500, o sea, me está dando 2 pulsos por. Entonces pongo una alarma de, vamos a amplificar. Entonces, aquí puse un pulso de 500, ¿sí? Para cuando hay sobrecorriente, porque es el de mayor prioridad. Puedo hacer eso mismo cambiando el periodo, entonces le damos clic derecho sobre esta maniobra y le decimos que copie la maniobra. Venimos a este estado, le damos clic derecho y pegamos la maniobra. Entonces, ya este lo podemos decir que es una alarma mucho más, de menos importancia. Entonces vamos o no tanto importancia y no de menos frecuencia con la que ocurre, o que hay que atender con menos afán que la de sobrecorriente. Entonces ahí le cambiamos la constante y ponemos, perdón, salí. Entonces cambiamos el valor 500, le damos clic sobre el 500 y aquí donde dice constante el valor numérico, cambiamos ese 500, por decir algo, por 1 segundo, ¿sí? Aceptar. Entonces aquí tenemos un pulso cada segundo y venimos al otro estado, pegamos de nuevo la maniobra, porque todavía ya sigue ahí seleccionada, y cambio el 500 por 2 segundos. Constante el valor numérico, ¿sí? Y ponemos 2 segundos, bajamos este 500. Aceptar, entonces tenemos una alarma que da pulsos cada 2 segundos, cada segundo o cada medio segundo, ¿sí? Y entonces ahí las estamos diferenciando visualmente, ¿sí? Visualmente, entonces cuando ocurra una de las 3 alarmas, aquí visualmente las mandamos a esa baliza y entonces un operario, de acuerdo a la frecuencia de la baliza, sabe qué tipo de alarma puede ser, ¿sí? No todos los operarios están entrenados para diferenciar. Hay personas que no diferencian la velocidad, les tienen dificultad para diferenciar esa velocidad, pero en el caso que estamos presentando, pues es para operarios que sí diferencian la velocidad de destello de algo. Eso es un caso para 3 alarmas distintas. Nosotros también habíamos podido tener que para una misma alarma, ¿sí?, hubiese esos distintos valores. Por decir algo, nosotros podemos tener que nos da una alarma, ¿sí? Cuando aquí hay una cuestión que es importante. Miren, para este ejemplo anterior, es importante que esta información de sobrecorriente no esté destellando, porque si está destellando, está afectando la operación de esa. Entonces, este destello es cuando hablamos de que esta tarea trabaja sola en un programa, pero cuando está compartida, entonces aquí, en lugar de mandar un tiempo, lo que le damos es clic y buscamos el estado lógico on auto. Entonces ya me queda que está activada, on auto. O sea, on auto quiere decir que está en on mientras estamos en este estado, y cuando salgamos de este estado, a cualquier otro estado automáticamente se apaga. Sí, eso es lo que quiere decir on auto. Es una forma abreviada de escribir las maniobras sin tener que poner la maniobra en todos los estados. Además, es muy segura porque entonces mientras no estemos en ese estado, con toda seguridad, la salida se desactiva y eso entonces es seguro para la operación. Pero se da el caso, lo que decíamos, que por ejemplo en este estado queramos tener alarmas diferenciadas, o sea, ya no usar el concepto de que tres alarmas distintas me dan señales de tiempo, sino por ejemplo en el caso en que digamos esta señal, ¿sí?,
venga esa una salida y en esa salida tengamos una baliza y queramos ver que a medida que la corriente tiene un valor diferente, entonces el sistema, ¿sí? A medida que tiene un valor diferente, el sistema va a darnos un destello diferente. Entonces, en este caso, podemos trabajar de esta manera. Entonces, agregamos un estado adicional donde decimos que si pasa un tiempo con la sobrecorriente, entonces básicamente esta salida de un destello, digamos, lento. Entonces pongo una función, se supone que aquí no estamos, una función de entradas, que no estamos conectados a la tarea general de alarmas. Entonces ahí aparece, vamos a decir que da una alarma de cada 2 segundos, ¿sí? O sea, un destello de cada 2 segundos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Hay una sobrecorriente que posiblemente lleva un tiempo que todavía no es crítico. A ver, subamos esta tarea para que veamos aquí abajo la orden de aceptar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que llevamos un tiempo que todavía no es crítico. Entonces, sale una alarma que dice, hay sobrecorriente, pero todavía no es crítica. Pero podemos tener entonces otra alarma, ¿sí? Que ya indica que es más crítico. Entonces, cuando pase un tiempo, ¿sí? Agregamos una transición y decimos que estando en este estado de alarma todavía pasa más tiempo, vamos a poner un tiempo similar a este, copio la condición y la pego. Entonces, decir algo, perdón, no le dije pegar condición, copiar condición y clic derecho, pegar condición. Entonces aquí digo, si por ejemplo, si pasa media hora o pasan 20 minutos, digamos, si pasan 20 minutos, el tiempo que nosotros pongamos acá, si pasan 20 minutos con sobrecorriente, entonces venga ahí y cuente, ¿sí? Cuente un tiempo, ¿sí? Cuente un tiempo de un tipo de alarma, ¿sí? Y si sigue esa sobrecorriente y pasa otros 20 minutos, entonces vamos a hacer otro tipo de alarma, ¿sí? ¿Sí? Antes de tener en cuenta una consideración. Entonces, copiamos esta maniobra y la pegamos aquí donde vamos a dar una alarma de mayor. Pego la maniobra y pongo un tiempo menor. Entonces, en la medida en que ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en la medida en que destelle más rápido, es que la cosa se está poniendo más grave. Entonces, miren, aquí decimos, si pasa un tiempo, digamos de 20 minutos, y entonces nos da un destello, pero si pasan otros 20 minutos, destella más rápido. Y también, en este caso, agregamos la transición hacia el reposo a partir de la señal de reconocimiento. Pero aquí podría pasar, bueno, ¿y qué pasa si estando en este estado ya la sobrecorriente baja? Entonces, no hay que esperar al reconocimiento, sino cómo hacemos para irnos acá. Entonces, uno dice, pues podemos usar esta misma condición, ¿sí? De que si la corriente bajó, ¿sí? Bajó. Pero entonces, ¿cuál es el problema de decir que si la corriente bajó? El problema es que cualquier glitch en la corriente nos haría que una acumulación de tiempo de sobrecorriente nos lleve a reposo y se pierda esa acumulación. Entonces, tenemos que pasar a reposo cuando la corriente haya bajado realmente. Entonces, agregamos la transición y venimos a reposo. Aquí está la transición. Vamos a moverla para esta parte. Entonces, vamos a para acá. Listo. Entonces, ¿cuándo debería funcionar esta condición? ¿Sí? Entonces le decimos cuando la corriente desaparezca, cuando la corriente sea menor que este set de corriente durante un tiempo determinado. Entonces podemos usar una función of delay aquí. La función retardo of delay. Entonces aquí, ¿cuándo es?
cuando esa variable corriente, sí, mire, cuando esa variable corriente, y aquí dice tiempo en milisegundos, o sea, cuando pasen, digamos, aquí estamos diciendo cuando pase un segundo, podemos poner 2 segundos, 3 segundos, dejémoslo cuando pase un segundo. Con respecto a qué, al valor de comparación, que es ¿cuál? El set de corriente. Miren qué interesante. Entonces, este me hace un off delay con respecto al set de corriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a subir este cuadro para decirle aceptar. Entonces, mirando la función, mire lo que está diciendo. Si hay un off delay de la corriente con respecto al set de corriente durante 1000 milisegundos. Y el off delay es que si está en true, no. Si el off delay está en false. ¿Qué quiere decir eso? Aquí le di clic sobre true y vengo a buscar lógicos false. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente. Si pasó un tiempo en que la corriente, ¿sí? Aquí estamos comparando si la corriente es mayor que el set de corriente durante un segundo, pero si pasó un segundo en que eso no es verdadero, ¿sí? Entonces venga acá. O sea, ¿qué quiere decir esta condición? Off delay de la corriente con respecto al set de corriente durante un segundo, igual false. O sea, si pasa un segundo con la corriente por debajo de ese valor. Así que estamos garantizando de que ningún glitch, porque pueden pasar glitch porque arrancó la máquina por ahí cerquita y se cayó la tensión por muchas causas. Entonces, si hay un glitch, él no le va a hacer caso a este glitch y solo le va a hacer caso a que la corriente en efecto bajó por debajo de ese set. Esa misma condición la habíamos podido poner acá, pero aquí no es tan necesario porque aquí no estamos haciendo salidas hacia ningún estado. Aquí podemos decir, pero un glitch también me puede engañar y me puede hacer que el conteo empiece también desde cero, siendo que realmente no hubo un alivio de la corriente. Entonces, ahí en ese caso, si consideramos el tema del glitch, entonces podemos copiar este tipo de condición, ponerla también acá, ¿sí? Entonces podemos poner este on delay, así como está aquí, lo podemos poner también acá. Y de esa manera, entonces, el tiempo que cuenta es efectivo. Entonces, miramos que ahí tenemos, entonces, un cuadro general donde tenemos una alarma por sobrecorriente, que cuando lleva cierto tiempo nos da una alarma lenta y cuando el tiempo ha avanzado da una alarma rápida y así podemos poner etapas más rápidas de manera que el tiempo, ¿sí? De manera que nos muestra la gravedad del problema. Inclusive, ya un caso más avanzado podríamos poner que el tiempo que ponemos acá sea una función inversamente proporcional, o sea, el periodo del pulso sea una función inversamente proporcional al tiempo que lleva la alarma. Entonces solamente pondríamos una y a medida que avanza el tiempo, esa alarma destella más velozmente y tendríamos un solo estado. Eso también podría ser otra alternativa, pero entonces, concluyendo, tenemos dos posibilidades para poner alarmas diferenciadas. Una, porque una variable está, porque queremos mostrar que una alarma está avanzando por su estado de gravedad, o sea, primero manda una advertencia, luego ya un aviso grave, ¿sí? O también podemos tener diferenciación porque distintas alarmas se activan y por cada una sacamos una frecuencia diferente de activación. Entonces tenemos esos dos casos de lo que se llaman alarmas diferenciadas. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto a este tema? Sí, Luis Fernando. Gracias, Carlos. ¿Usted puede hacernos el favor de mostrar cómo se hace un ajuste externo mostrando la palabra de control en el Modbus desde la web browser? ¿O en qué momento vamos a hacer eso? Porque yo insisto en que sería muy bueno hacer como unas prácticas que nosotros podamos montar y poder revisar eso también en el browser. Sí, ese es el siguiente nivel de este curso. Okay. O sea, en este momento estamos haciendo todo el tema de alarmas locales, ¿sí? Después de que ya terminemos el tema de alarmas locales, vamos a hacer, o sea, la última parte de alarmas locales son alarmas HMI Bluetooth, donde usamos el teléfono móvil para visualizar esas alarmas de forma local.
Y ya con eso terminamos la fase de alarmas locales y pasamos a la fase de alarmas remotas o de monitoreo remoto, y ahí empezamos a hablar sobre todo el tema de cómo es el protocolo Modbus, cómo se configura, cómo se manejan las distintas formas de salir a Internet, que en principio la más importante para nosotros es Wi-Fi. ¿Qué otro protocolo adicional puedo manejar, que es el MQTT? Y cómo crear dashboards tanto en los teléfonos móviles como en computadores o computadores, y también en servidores, cómo crear esas dashboards que nos permiten visualizar alarmas, visualizar variables y mandar órdenes al PLC. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte del curso de mantenimiento, porque estamos en la fase del curso de mantenimiento. La tercera fase será sobre ya análisis de los datos que llegan a los dashboards. Entonces ahí hablaremos de históricos, hablaremos de las tendencias, hablaremos de KPIs, o sea, indicadores claves para el mantenimiento y órdenes de trabajo. Eso será en ese momento. Javier nos va a preguntar. Sí, profe. La pregunta es, hay varias preguntitas. Una es, con el sensor de efecto Hall, que estamos trabajando acá, que se mide la corriente, también pues sé que puede medir contra revoluciones, ¿no es cierto? O sea, ese sensor de efecto Hall me podía dar factores diferenciadores con este MP1. Pero los sensores de efecto Hall que miden revoluciones son diferentes al que vimos. Es un sensor que parece un transistorcito, o muchos vienen también como parecidos a un sensor inductivo, y se conecta un imán en alguna parte giratoria y ellos detectan cuando pasa ese imán. Es un sensor que tiene otra presentación diferente, ¿sí? Diferente al que nosotros vimos ahorita. Sí, la segunda pregunta es si pues el histórico de datos que me arroja permanentemente esto en segundos, en milisegundos, que es, digamos, ya que es un mini big data, me permite visualizar a través de la aplicación móvil gráficos que me permitan tomar decisiones de una vez. Sí, sí, eso lo miraremos cuando estemos hablando de HMI local para análisis más que para análisis, es mostrar, ahí solamente mostramos datos, pero no entramos a análisis, porque esa es la tercera parte cuando hablemos del análisis de los datos, y el análisis aplica tanto para escalas remotos como también para HMI local. Bueno, Sí, y la tercera, sí, perdón, sí, dígame la tercera pregunta. la tercera pregunta, y me disculpan, es con respecto a la baliza, ¿no? Esto que la baliza pues da una señal visual que usted mismo marcó, que de pronto los operarios no, a veces no son capaces de diferenciar que está más rápido o menos, no tiene esa. Podría ser la baliza que diera en la información, digamos, en amarillo, rojo, verde, el También. semáforo, y ese semáforo mostrará un número, o sea, digamos que tiene 10 LED conectados, entonces el 1, el primer LED, el segundo LED, y entonces ya él sabe que hay un problema con el 1, es en tal parte en el motor, o qué sé yo, ¿no? Podría Sí, ser así. sí, pero entonces, si yo, por ejemplo, uso una baliza de tres LED, de tres LED, necesito tres salidas para el autómata. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si tengo salidas disponibles muchas, no tengo problema, pero si es una aplicación en la que tengo ocupadas las salidas, es preferible no gastar las salidas del autómata, porque eso me implicaría agregar otro módulo, ¿sí? Eh, lo que hemos notado con respecto a la diferenciación es, mire, la gente que llegó a hablar bastante, y generalmente nosotros los viejitos, que habló mucho por todos los teléfonos, la telefonía cableada de cobre. Diferenciamos muy bien los sonidos porque el teléfono nos enseñó a diferenciar eh, espera, servicio, alarma. Entonces nos enseñó a diferenciar esas diferentes velocidades, pero hoy en día la gente no tiene entrenamiento para eso, entonces no todo el mundo los diferencia, es verdad, por eso. Los que hablamos por teléfonos viejos, sí, ¿no?
nos entrenó el teléfono a diferenciar esas velocidades. Los músicos también las diferencian. Aquí se me olvidaba comentar algo, y es que en una sesión pasada nosotros hablábamos de una tarea que lee la entrada, sí, lee la entrada, la filtra y entrega el valor a las demás tareas. O sea, nosotros podíamos estar leyendo, ¿sí? La entrada de corriente agreguemos aquí una entrada, ¿sí? Aquí agreguemos, agregar variable, y aquí agregamos una entrada que quiere decir valor de corriente, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Porque en una sesión pasada nosotros hicimos voy a agregar aquí una salida. Entonces nosotros en una sesión pasada hicimos esta tarea de coger la corriente que venía alterna, que la corriente alterna, eso está en una sesión anterior. Miren lo que hicimos. Entonces, la corriente que se lee aquí se convierte a un valor interno. ¿Sí? La corriente que llega se lee a un valor interno, y ese valor es el que llega, vamos a mostrarlo aquí amplificado, la corriente que llega se lee a un valor interno, y ese valor es el que llega a estas tareas para que ellas generen sus respectivas alarmas. Entonces, eso que viene siendo, para aclarar, es lo siguiente, que lo habíamos explicado en las sesiones pasadas, pero que de pronto y es lo siguiente, la corriente que estamos leyendo viene así, y al autoaislador, entonces, después de que llegue al autómata, puede llegar, o bien sea así, o puede llegar de esta manera, o puede llegar de esta manera, siendo aquí el 0 de cada una de estas, ¿sí? Entonces, en todos los casos, hablábamos de que hay una función de comparación que nos convierte esta función en esta, ¿sí? Y ambas las podemos interpretar como trenes de pulsos, ¿sí? Entonces, esos trenes de pulsos, a través de una función of delay, la podemos convertir en que hay un valor específico de corriente. Y entonces decir, a este valor de aquí hacia arriba le sacamos el valor promedio. No es un promedio RMS, podemos hacer RMS haciendo la función de raíz cuadrada, ¿sí? Tal como lo preguntaba ahorita Diego, y a esta también le podemos sacar RMS, y como esta la convertimos a esta. ¿Cómo la convertimos? Rectificando, o sea, restando, ignorando los valores por debajo de este valor y sacando promedio solo de este, porque si sacamos promedio de esta nos va a dar siempre el 0, ¿sí? Entonces debemos rectificarla con una comparación para obtener esta función, sacarle promedio, y ese promedio es el que usaremos para trabajar las demás funciones. Entonces, eso que mostré es lo que hace esta función, eso está en un video anterior, eso ya lo habíamos explicado, y entonces ahí muestra cómo hacer este trabajo. Ya digamos, el tema que sigue es medir temperatura. Ya hoy no nos alcanza el tiempo para ver ese tema. Es un tema que es también bastante denso. Creo que es mejor que lo dejemos. Por ahora vamos adelantando un poquito sobre ese tema. Y consiste en lo siguiente, en que nosotros podemos medir la temperatura interna del motor. Voy a mirar aquí. Entonces podemos tener un sensor de temperatura, y miren la cuestión importante, el sensor es bueno que tenga forma de pegarlo directo al motor a través puede ser de un tornillo, ¿sí? En alguno de los, puede ser no en los tornillos que cierran el motor, porque los tornillos no se deben tocar para cosas diferentes a sellar el motor, porque se pierden los balanceos, sino digamos puede ser en tornillos que tienen la tapa del ventilador, o algún agujero que se haga, ¿sí? O en algunos casos dentro de la caja de bornas hay agujeros para poner estos elementos. Entonces nosotros podemos, la medición más inmediata es medir la carcasa del motor,
Se supone que la carcasa se calienta proporcionalmente a cómo se calienta el motor adentro. No siempre es la medición más fiable, pero es la más sencilla de hacer, porque hacer otras mediciones más precisas, por ejemplo, para medir bobinado o algo, ya toca insertar el sensor dentro del motor, ¿sí? De pronto podemos encontrar alguna ranura para hacerlo. Muchos motores son cerrados completamente, entonces no habría forma. La medición más cercana es hacerlo, o más rápida, más práctica, es hacerlo sobre la carcasa del motor, en un punto donde ojalá no esté pasando el flujo de aire, sino donde realmente podamos estar midiendo la temperatura del acero, ¿sí? Ya digamos, si nosotros queremos medir la temperatura por métodos indirectos, ya digamos es más complejo, ¿sí? Pero el método más sencillo es poner un termistor. Estos termistores son termistores comerciales que van hasta 240 grados centígrados y manejan 10 kiloohmios. Por lo tanto, un sensor de esos, para conectarlo en el autómata, lo conectamos entre positivo, sí, digamos aquí está el termistor, lo conectamos entre el positivo y entre una entrada del autómata. O sea, se conecta tal como se conectaría a cualquier interruptor. Eso es muy interesante porque es una conexión muy simple. El cable que tiene el sensor se puede alargar, ¿sí? Y ahí podemos decir, es que el problema de alargar el cable es que nos pueden aparecer ruidos, ¿sí? En ese cable, entonces podemos usar cable blindado para no tener ruido, o trabajar con los ruidos, y vamos a revisar precisamente la próxima clase, cuando hablemos de estos sensores, cómo los ruidos que nos van a llegar al sensor los podemos filtrar, eliminar, para tener la medición real de la temperatura, ¿sí? Y cómo linealizar este sensor, porque esto es un sensor tipo termistor. El termistor es una medición, es un sensor NTC o de coeficiente negativo, donde la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura, y esa disminución no es lineal, sino que es logarítmica. Entonces, ¿cómo establecer una función, bien sea a través de código C, o cómo establecer una función a través de interpolación para linealizar la medición del sensor y por ende tener el sensor mostrando la información que se requiere, para efectos de establecer también varios tipos de alarmas, que lo interesante es inclusive empezar a comparar la sobrecorriente con la temperatura, porque empieza a ofrecernos panoramas muy interesantes del motor. O por ejemplo, si yo tengo sobrecorriente y el motor, ¿sí? Y el motor está frío, ¿qué es lo que pasa? O si tengo el motor muy caliente y no tengo sobrecorriente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Entonces, hacer análisis simple de la temperatura para sacar las alarmas, o también hacer análisis combinados con la corriente para establecer casos específicos. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Quién tiene preguntas adicionales antes de terminar esta sesión?